El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay que estudiar exégesis bíblica, ni filosofía, ni doctorados en teología para comprender esto tan sencillo que está diciendo el Señor en el Evangelio. Incluso la misma experiencia cristiana que muchos vivimos, hemos podido vivir, nos da la posibilidad de entenderlo más claramente. En este discurso del capítulo 10 de San Mateo, después de haber enviado el Señor a los 12, envía a los 72, otro grupo más grande, y empieza dándoles unas instrucciones, y lo primero que les dice: sepan que los envío como ovejas en medio de lobos. Es el realismo del Evangelio, un realismo con el que muchos en la iglesia hoy pelean, porque les falta fe, porque no creen, porque o la perdieron o nunca la han tenido y han dado apariencia de tenerla. Cuando escogen a Esteban, por una situación difícil que se presentó al interno de la jerarquía eclesiástica en ese momento, que eran los 12 apóstoles, el Evangelio estaba creciendo y los paganos estaban acogiendo el Evangelio y lo estaban obedeciendo y se estaban convirtiendo a Cristo, y resulta que las viudas de los paganos, de los griegos, se estaban quedando sin la atención de los obispos y de los sacerdotes de ese momento, porque a los obispos y a los sacerdotes no les estaba dando el tiempo para atender a todo el mundo. Entonces se comenzaron a presentarse los disputas, reclamos, y van donde los apóstoles y les dicen: nuestras viudas se están quedando solas, vengan ustedes y atiéndanlas así como están atendiendo a otra gente. Eso igual sucede en la iglesia. Y entonces los apóstoles se van a orar y a reflexionar y dicen: no está bien que nosotros nos dejemos entretener en ese trabajo al servicio de las mesas. No podemos descuidar lo que Jesús nos encomendó, que fue orar y predicar la palabra en el ejercicio de los sacramentos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Más bien, instituyamos 7 hombres llenos de fe y de sabiduría, que tengan la fe del Evangelio y que verdaderamente sean probados en la sabiduría, y que ellos hagan ese trabajo. Los apóstoles no se dejaron manipular por una necesidad que tenía la gente y querían que fueran ellos los que fueran. No. Porque hay algo que no se puede olvidar:
Se lo dice el Señor a Marta: Marta, Marta, me estás sirviendo, estás trabajando por mí, pero te estás agitando en muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, Marta. Pero Señor, lo estoy haciendo por ti. Marta, Marta. Mejor dicho, hay necesidad de una sola. Y María ha escogido la mejor parte, que no se le será quitada. Le dijo: Martica, es más efectivo el trabajo de tu hermanita, así a ti no te guste. Me agrada más el trabajo de tu hermanita. Porque es que Marta estaba incómoda. Se fue a reclamarle a Jesús para que le dijera a su hermana María que se pusiera a hacer lo mismo que ella estaba haciendo, porque lo único que valía y contaba era lo que ella estaba haciendo. Y Jesús es claro: no, Martica. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. El mejor servicio a mí y al prójimo lo está haciendo María. Esa es la lógica del Evangelio. No tiene otra lógica. Cuando el Señor llamó a sus apóstoles, San Marcos nos dice, los llamó para que primero estuvieran con Él. Así lo dice el Evangelio de San Marcos. Y después para mandarlos a predicar. Cuando el Padre del cielo le encomendó la misión a su Hijo, el Verbo eterno, de venir a salvar a todos los hombres, ¿qué le dijo el Padre? Te vas a quedar 30 años encerradito allá con tu mamá y tu papá, orando y formándote. No vayas a salir por allá todavía a hacer cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, papá, usted sabe cómo es. Yo me quedo 30 años de vida ocultas tú, Jesús. Y este Mesías que se nos manifestó, que es nuestro Salvador, lo vamos a ver allá en Nazaret. Y hoy hay gente dentro de la iglesia afanada, sacerdotes, obispos, hay que ir a todos los confines del mundo, laicos dejando, miren, es tan tremendo que hoy los laicos están dejando sus hogares por ir supuestamente a evangelizar. Y se van todo un fin de semana papá y mamá a hacer retiros y sus hijos. No, padre, nos los llevamos también para la casa de retiros. No. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que estar en función de las almas. No, esa no es la lógica del Evangelio. Te van a pedir cuentas a ti, papá y mamá, por el tiempo que dejaste de estar con tus hijos. Porque el Padre del cielo te encomendó. La evangelización fue de esos hijos, no ir allá a servir a un retiro, a ir a un grupo, a hacer un fin de semana. Y esos pobres muchachitos con la ausencia de papá y de mamá. Hay sacerdotes que se atrapan a las mamás, se las atraen para la iglesia, a los grupos parroquiales, y les ponen una cantidad de trabajo, azares, cosas, hay que hacer cosas para conseguir, y tráigaselos y sáquelos del hogar, cuando esa no es la tarea de la mamá. Ese no es el servicio que la mamá debe prestar a la iglesia. No está bien que se descuide la palabra de Dios. Lo dicen los apóstoles, por eso instituyen unos diáconos, y uno de ellos es Esteban. Y todo el mundo feliz porque, padre, están aquí en la iglesia, están aquí en los grupos, está feliz. Y ahí el hogar, ¿cómo está? Esos muchachitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ay, padre, eso es que el demonio me la tiene montada, porque imagínense que me encontré con que mi hijo ya de 12 años está viendo pornografía. Pero es porque el diablo me la tiene montada, padre. No, no es que el diablo te la tenga montada. Es que tú lo descuidaste. Porque si hubieras estado ahí mamá y papá, seguramente él no hubiera tenido necesidad de hacer eso. Si para él el mayor alegría y consuelo que satisface su vida es tenerte a ti, mamá y papá, ahí cerca. Sobre todo a ti, mamá, que eres la que debes estar en el hogar. ¿Cómo cambiamos la lógica del Evangelio? Y por eso nuestras acciones no son efectivas. Los apóstoles escogen, y ese es el contexto de la vocación de Esteban. En un momento de necesidad de la iglesia surge, lo escogen, el Espíritu Santo dice, y este hombre sí que era lleno de fe y de Espíritu Santo. Porque, ¿saben por qué
lo matan hoy sus mismos hermanos judíos. Eran sus hermanos de religión, los más fieles a Dios. Entre ellos estaba Saulo. Los más fieles a Dios, a la moral, a la Sagrada Escritura, los más conocedores. Pero hoy matan a Esteban. Estos son los que saben verdaderamente cómo se debe vivir, como saben tanto cómo se debe vivir la fe. Aquí cogen a Esteban. ¿Y por qué? Porque cuando cogen a Esteban, comienza a evangelizar, pues comienza a decirles, Esteban, ¿qué es lo verdaderamente esencial de la palabra de Dios? ¿Y dónde está el problema de por qué hoy se están viviendo tantas situaciones difíciles en el mundo, sobre todo en el contexto de Esteban? Y termina dándoles un discurso y les dice, es que nuestro Dios llamó a vuestros padres, a nuestros padres, a Abraham, y comienza a justificar cómo los llamó. Y dice, pero no todos creyeron como Abraham. Todos se sienten hijos de Abraham, pero no todos imitaron a Abraham. Todos se sienten hijos de Moisés, pero no todos imitaron lo que hizo Moisés. Dice, vuestros padres fueron unos rebeldes, y ustedes también. Porque ustedes quieren imponer la forma de vivir la fe bajo una rebeldía que tienen, porque no quieren aceptar la voluntad del Señor. Y por eso hoy la liturgia, pues claro, el texto es más largo, nos corresponde, tenemos el deber todos, de ir a leer el capítulo completo, el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles para conocer. Es un deber que tenemos hoy nosotros. Cuando la liturgia nos trae este texto corto es porque nos motiva y supone, la Iglesia supone que vamos a ser responsables de ir a leer el texto completo después a nuestras casas. Eso lo supone la Iglesia como buena mamá que confía en nosotros. Y entonces les dice Esteban, usted primero les da el discurso y después les dice en el versículo 51 del capítulo 7, les dice, duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído. Ustedes son tan rebeldes que si yo no les hablo en el discurso que ustedes me quieren escuchar, se molestan, les da rabia. ¿Y por qué les da rabia y se molesta? Porque son unos rebeldes, porque son unos incircuncisos de mente y de oído, porque quieren solamente que se hagan sus caprichos. Ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo. Es como cuando la gente no acepta dentro de la iglesia que en la Eucaristía está la salvación para todos. Hasta los mismos predicadores, hasta los mismos sacerdotes. Hay sacerdotes que vienen a celebrar la misa, pero no creen que ahí se está salvando el mundo. Y que ahí se está borrando todos los pecados del mundo. Hay dentro de la Iglesia católicos que no creen. ¿Por qué? Porque son incircuncisos de mente y de oído. Porque resisten al Espíritu Santo que viene a decirle al corazón, mire, en la Eucaristía está todo lo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque la Eucaristía es Cristo, es una persona y es el que viene a salvarnos. ¿Eso cómo se llama? Incircuncisos de mente y de oído. ¿Qué quiere decir? Que los tiene invadidos un espíritu de rebeldía, porque solo así se puede explicar. Cuando esos demonios están dentro allá, sofocando el alma, no aceptan que Jesús es el que salva. ¿Saben cuál es la alegría más grande para nosotros los cristianos? Venir todos los días a la Eucaristía y encontrarnos con la certeza del Espíritu Santo que aquí Dios está solucionando todo. Por eso los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios y el ministerio de la palabra, que eran los sacramentos.
Lamentablemente en la Iglesia Católica hoy pasa esto. Miren, hay gente que va a misa, no cree que en la Eucaristía esté toda la fuerza del Espíritu Santo para vencer todas las amenazas, para vencer al demonio, para vencer al pecado, para vencerse hasta uno mismo, las pasiones desordenadas. Hay gente que ya perdió la fe o nunca la tuvo, porque puede pasar eso. Hay gente que puede, yo recuerdo hace poco, yo vine muy impactado, mucho, positivamente, de un retiro que di en Italia a una comunidad fundada por el padre Emiliano Tardif. Yo no sé por qué vine espiritualmente tan impactado, positivamente con ese padre. Yo no sé mucho de él, pero me hablaron allí de él y eso me dejó impregnado. Luego vine y una hija espiritual me dice: padre, imagínese que me encontré este librito, de pronto le puede servir. Un librito de una edición por allá de antes de los años 90, como del 83, así. Es un libro viejito. Me dijo, mi hermana lo iba a botar y me dijo antes de botarlo, yo creo que esto a ti te puede servir, tú que rezas tanto. Y entonces lo mira y me dice, padre, yo creo que a usted le puede servir. Ahí hablan del padre Emiliano Tardif. En el año 1981, en el mes de mayo, se organizó en Roma un Congreso Internacional de la Renovación Carismática Católica para líderes de la renovación. A este congreso asistió el padre Emiliano Tardif y bueno, y muchos líderes del mundo de la renovación carismática católica. Y también asistió el líder de la renovación carismática católica en la parroquia de Santiago de Medjugorje, de Yugoslavia. Y entonces el padre estaba en un momento de oración, un padre franciscano, y con mucha angustia y dolor en su corazón, le dice a los líderes que estaban allí públicamente, les dice, oren por Medjugorje, porque la gente está perdiendo la fe. A la gente le parece larga la Eucaristía de 1 hora. Ya se cansan con las cosas de la fe. Y a él eso lo tenía angustiado porque veía ese espíritu que Esteban vio en los fariseos y en quienes estaban a él, esos que resisten al Espíritu Santo, estaba pasando allí en Medjugorje. Fue gente de fe. Pues allá tienen mártires, porque les tocó una persecución, pero se enfriaron. Estaban fríos. Y entonces el padre en esa angustia le expresa a todos y les dicen, oren por Medjugorje, por la parroquia de Medjugorje. Y entonces una hermana que estaba ahí de la renovación, en esos momentos tiene una visión y la expresa públicamente, ahí lo cuentan en ese librito. Ella tiene una visión y dice, en estos momentos, padre, lo estoy viendo usted sentado en una silla y multitudes de gente viniendo a usted. Y enseguida el padre Emiliano Tardif recibe profecía. Y entonces Jesús habla a través de él y le dice al padre, no te preocupes que yo enviaré a mi madre. Eso fue en el mes de mayo. ¿Qué pasó en el mes de junio, casi un mes después de ese encuentro en Roma? Y fue en Roma. Se apareció la Virgen a 6 jovencitos en una montaña, allá en un pueblecito llamado Medjugorje. Y a las contadas apariciones ya eran multitudes viniendo a la parroquia a misa. Y cuenta el padre admirado de cómo Jesús cumplió lo que había dicho a través del padre Emiliano Tardif, que dice él que en la misa eran unos calores y la gente, era repleto el templo, dice, las cabezas se veían como un tapete, uno podría pasar caminando por ellos sin caerse. Y la gente se quedaba hasta 3 y 4 horas en el templo orando y no se cansaban. ¿Por qué? Porque vino la Virgen a decirles, ellos no se ofendieron. ¿Qué vino la Virgen a decirle de Medjugorje? Y las primeras palabras de la Virgen les dijo, mir.
paz, paz, paz entre el hombre y Dios. Tienen que reconciliarse con Dios. A la reconciliación se le llama paz. Cuando yo me entiendo con alguien y caminamos juntos y nos entendemos súper bien, viene la paz, y eso se llama reconciliación. La gente estaba resistiendo a Dios, se había rebelado contra Dios, y la Virgen vino a decirles: reconcíliense con Dios. Lo dijo en Fátima: dejen de ofender a Dios, que ya está siendo muy ofendido. A la gente de allí le dio rabia, como le dio rabia a estos fariseos y a muchos fariseos dentro de la iglesia hoy, porque hay obispos, sacerdotes, consagrados, rebeldes, con ese espíritu fariseo, hipócrita, porque si eran los fariseos, unos hipócritas. Externamente eran impecables, con una piedad, se les blanqueaba hasta los ojos, pero en su conducta rebeldes a la palabra de Dios. No la acogían, no la aceptaban. Y por eso Esteban les dice, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído. Ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo. Son igual que sus antepasados. Viene el Espíritu Santo a decirnos en la Eucaristía: no te preocupes, si vas a ser tentado ahorita, Satanás te va a tentar, pero no te preocupes, confía en mí, que yo no voy a dejar que caigas en la tentación. Y tanto le creemos que en el Padre Nuestro le decimos: no nos dejes caer, y nos vamos con la certeza de que Él nos va a librar de todo mal. Eso hacemos en la Eucaristía. Pero hay gente que no le cree. Hay gente que cree que con sus propias fuerzas se puede defender de la tentación y del pecado, no prestándole atención ni hasta lo que oró. Porque es que hay gente que viene y lo ora en la misa y le dice: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Y le dicen a Jesús, le dicen: para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y después van afuera a decir: Padre, es que yo caí en pecado, pero el Señor entiende. Y estuvo rezando acá, diciéndole a Jesús que no lo dejara caer en la tentación, que ayudado por su misericordia lo mantuviera libre de pecado. ¿Ustedes no creen que eso es mucha incoherencia? Demasiada. No se justifica un pecado mortal, y menos el escándalo en un sacerdote que todos los días viene y le dice al Señor: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Y si cayó allá afuera, ¿por qué creen que cayó? Porque nunca rezó con el corazón. Porque yo estoy convencido, lo que dice la palabra de Dios, que todo el que ora confiando, ¿qué le pasa al que ora confiando? ¿El Señor le da o no? ¿Lo asiste o no? El Señor lo atiende. Recibe. Por eso dice San Lucas: pidan y se les dará. El problema es que la gente nos hace pensar con sus formas externas de vivir. La liturgia nos hace pensar, nos engañan. Nos hacen pensar que tienen fe, porque se ponen una medallita, porque se juntan las manos o cierran los ojos. Eso no dice nada de la fe. Lo que dice verdaderamente una persona de fe es que se mantenga en pie fuerte, dando testimonio de Cristo como Esteban ante las amenazas del mundo. A mí el demonio más de una vez, eso casi todos los días, me dice: te voy a acabar. Desde que yo entré a la comunidad, hace sin no repetirme, ya sé cuál es su tiro. Tú no vas a ser capaz, te voy a hacer caer. Siempre me lo ha dicho. Y a veces es tan fuerte, porque eso es una fuerza diabólica, que yo me vengo para el sagrario, ahí es donde sale corriendo. Cuando vengo para el sagrario digo: Jesús, mira lo que me está diciendo.
Voy y hablo la Biblia, un salmo, y digo, Jesús, mira lo que me está... Oiga, y eso se desaparece, es instantáneo. ¿Es cobarde? ¿Cobarde? ¿Por qué? Porque yo sé que con mis fuerzas no soy capaz. Entonces vengo donde Jesús y le digo, Señor, pues yo le digo así a Jesús, mire, me está pasando esto, Señor, se me está viniendo esto, así le oro yo. Y le digo, Jesús, hoy por ejemplo me levanté así y estoy como aturdido. Y entonces le comienzo a hablar y cuando le comienzo a contar, al ratico se me va todo eso. Y me llega por allá alguna fuerza, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y ya eso me da paz y me da felicidad, que se venga lo que se venga. Por eso el salmista hoy, decíamos con la iglesia, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, como Esteban, ¿sí? El diablo en la rabia de los fariseos, porque era el demonio en ellos, se llenó de rabia y le rechinaba los dientes. Y Esteban se dio cuenta, fue así cuenta de que era el diablo que los tenía botados. Y entonces dice, ¿a qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Además, porque sabe qué le estaba pasando a esos pobres fariseos, se los estaba carcomiendo el complejo de culpa, no podían. Porque van y matan a Jesús, lo someten a un juicio y lo hacen matar, y ellos creyeron que estaban haciendo la voluntad de Dios, y enseguida les resucita. Imagínense el tormento que tenía esta gente allá adentro, porque ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo adecuado, y Señor, cumplimos tu voluntad, mire, por lo menos ya hicimos que Pilato matara a Jesús porque estaba enredando a la gente, la estaba embaucando, y ellos estaban convencidos de que el equivocado era Cristo, y enseguida el Padre lo resucita. Esa gente queda trastornada. Y esto no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Cómo así? Es lo que este hombre enseñaba, predicaba, eso no era. Eso no coincidía con la voluntad de Dios. ¿Y cómo ahora van a decir que resucita? Y esta gente contenta. Y más rabia les daba. El diablo los tenía, pero bien atrapados. Entonces, ¿cómo se los estaba comiendo el diablo? Tenían un sentimiento de culpa. La gente no sabe, mucha gente no sabe que los sentimientos de culpa, ¿cómo se vencen? Eso es muy sencillo, reconociendo delante del Señor que uno se equivocó. Y ya. Uno viene y le dice, Señor, todos hemos sido perseguidores en algún momento de la vida. Uno viene y le dice, Señor, yo era el equivocado, perdóname, me obstiné. Eso era lo único que tenían que hacer los fariseos. Reconocer. Nos la embarramos. No era así. Pero ellos se llenaron más de rabia. El que comienza a justificar la culpa como algo correcto está alimentando el demonio en él y en ella. Porque es que todos hemos pecado, nos la hemos embarrado. Y Dios nos ofrece la misericordia. ¿Qué es lo único que nos pide? Reconoce y arrepiéntete ya. Pero como estamos tan llenos de soberbia y de nosotros mismos, nos cuesta ir a decir al Señor, Señor, la culpa no fue de allá ni de allá, la culpa es mía, yo fui el que me la embarré. Cuando uno hace eso, uno se pone en la verdad, y el demonio no puede con la verdad. Ese es el exorcismo más grande. Es el exorcismo más grande, ponerse uno en la verdad del Señor. Y entonces ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Mientras oían estas cosas se consumían de rabia por dentro y rechinaban sus dientes. Dígale usted a un obispo por caridad, o a un sacerdote, o a un religioso, o a una religiosa, o a un laico de esos que se creen santos. Dígale usted, venga, vea, tenemos que convertirnos, tenemos que obedecer la voluntad de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que volver a eso.
Hay unos que se llenan de rabia, literal, yo los he visto. Le rechinan los dientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos momentos? Decir como Esteban, Señor, no les tengas en cuenta esto. Pobrecitos. Y es verdad. Y eso debe despertarnos la compasión que Jesús nos enseña de rogar por los perseguidores y de amar a los enemigos. Pidámosle al Señor la gracia de confiar solamente en Él. Miren, el Salmo es bellísimo. Señor, sé tú mi fortaleza y mi refugio. Nosotros no podemos andar buscando refugio en las personas, ni fortaleza en las personas. Nosotros estamos llamados a buscar refugio en el Señor y al Señor que se nos presenta en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. A ninguno de nosotros nos llamaron a poner la fe en sacerdotes, en obispos. Ni siquiera nos llamaron a poner la fe en el Papa. Hay que respetarlo, es un instrumento de Dios, pero Él no es el que nos va a salvar. El Papa Francisco, ningún Papa de los que han habido y los que van a haber, ninguno de ellos son los que nos justifican. Son ministros. ¿Ministros de qué? De una gracia, de un don muy grande, que es el de guiar a la Iglesia por el camino de la justicia, y el camino de la justicia es Jesús. De hecho, el Papa Francisco ha sido muy claro en eso. Estos días, por ejemplo, viendo la Iglesia tan dividida, porque él sabe que está muy dividida, dice, el único que nos da la unidad es Jesús. Menos mal él es honesto, es un hombre auténtico. Él dice, yo, oren por mí, que yo necesito, y él lo dice en serio, yo necesito purificación, yo necesito también ser purificado, recen por mí. Y le damos gracias a él que sea tan honesto, que no nos maquille las cosas, porque es que él no se presenta como un inmaculado. El Papa Benedicto XVI le pedía oración a la Iglesia y él mismo sabía que necesitaba purificación. Hay algunos que son papólatras, idólatras del Papa, no por el Papa, sino por ellos mismos que tienen tan torcido su corazón, ¿sí?, que se molestan cuando les dicen que el Papa también necesita de conversión. Sí, él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Miren, ¿saben qué dice el primer mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica? Que uno puede caer en la idolatría atribuyendo lo que es de Dios a una criatura o a una persona. Y esos que creen que va a ser el Papa el que los va a salvar, que están cayendo en idolatría. Eso se llamó en la historia de la Iglesia papolatría. Ahora, hay otros de otro extremo. El Papa ha tenido sus errores y él se ha dado cuenta y muchos los ha corregido públicamente. Y entonces hay otros que dicen que ya, el Papa es el falso profeta o el no sé qué, y hay que rechazarlo y a él nada. Ojo que el Señor no nos pidió rechazar a nadie. El Papa ha tenido errores, pero debemos amarlo y orar por él. Y hoy más que nunca, porque él se encuentra en una presión muy alta. Uno no puede caer en el extremo ni de adorarlo como si fuera Dios, porque él no es Dios, ni tampoco en otro extremo de tenerlo ya en el infierno. Tampoco. Porque el que decide sobre su destino eterno es el Señor, y por eso nosotros como iglesia oramos por él, para que el Señor tenga piedad de él, como debe tener, como le pedimos también que tenga de todos nosotros. Tenemos que aprender a orar como Esteban, a ver las cosas como Esteban. Esteban no dijo, ustedes ya están condenados. No, le dice a Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Cuando Job, seguramente Esteban lo sabía porque había visto la actitud de Job frente a los que lo persiguieron, que fueron sus mismos amigos. ¿Y qué hizo Job al final de su vida? Oró por ellos, le pidió a Dios que tuviera misericordia de ellos porque estaban muy equivocaditos.
Job le dijo, Señor, esos pobres están equivocados, como está equivocada mi esposa también. Y se lo dijo a su esposa, usted está equivocada, necia. Y Job le dijo, Señor, ten piedad de ella, pobrecita, ten piedad de él. Y dice el libro de Job que Dios tuvo misericordia de sus amigos, por la oración de Job. Mire, nosotros tenemos tantas oportunidades de ayudar a nuestros hermanos, a esos que están ciegos, que no nos pongamos a pelear con ellos, ni no botemos tiempo tratando de convencer a la gente que está obstinada y ciega. No perdamos el tiempo, hagamos algo más grande, y eso es orar por ellos. Y esos que nos señalan, nos persiguen, nos calumnian, que nos acusan, eso es una oportunidad maravillosa. ¿Para qué? Para decirle al Señor, Señor, no les tengas en cuenta eso. Queremos seguir tu ejemplo de amarlos en el silencio. Porque esas personas están tan obstinadas en su error que lo único que quieren es que nosotros hagamos lo que ellos quieren y nos dejaríamos manipular. Y por eso dice el Señor, entregará el padre a su hijo, a su madre. Un papá, que su hijo no haga todo lo que él quiere, y resulta que en lo que quiere ese papá le está pidiendo a su hijo que contradiga la voluntad de Dios. Usted tiene que ser obediente porque usted va a misa, usted reza, y usted tiene que hacer lo que yo le pido. Y resulta que le pide algo que contradice la voluntad de Dios. Ese hijo está obligado a obedecer a ese papá. Jamás, allí no te voy a obedecer, papá. Puede ser mi papá y te respeto, pero olvídate. Un superior que le mande a un súbdito, sea un obispo a un sacerdote, o el papa a un sacerdote, o el papa a un obispo, o viceversa, la mamá a un hijo, o el patrón a un trabajador, o en la vida religiosa un superior a una religiosa, o un superior religioso le mande algo que no va con la voluntad de Dios claramente, y nosotros hoy podemos saber cuál es la voluntad de Dios, ir al Evangelio, mirar a Cristo y saber todo lo que hizo Cristo. Y si un superior nos manda algo contrario, jamás debemos obedecerlo. Jamás. Nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte, cuando clasifica las leyes divinas, la ley natural, la ley divina, la ley eclesiástica y las leyes civiles. Y nos dice, las leyes eclesiásticas y las leyes civiles las obedecemos cuando coinciden con la voluntad de Dios. Cuando no, a mí un superior me va a mandar algo que es contrario a la palabra de Dios, jamás, con todo respeto, le digo, no te voy a obedecer. Usted es un rebelde, usted me debe obedecer a mí. No. Que mi obispo me llegase a mandar a mí algo que yo sepa que no está con la voluntad de Dios, jamás. Yo lo quiero, lo respeto mucho, lo veo como mi papá y lo respeto como un ungido del Señor, pero que me llegase a mandar algo que no es la voluntad de Dios y yo claramente sé dónde está la voluntad de Dios, para eso tengo el catecismo, que él también lo debe obedecer. A que él me mande eso, yo le digo con todo respeto, jamás, y mejor porque me voy a orar por ellos. Porque hoy están pasando eso en la iglesia. Hay obispos, así como los describe hoy Esteban, incircuncisos de mente y de corazón, que le dicen, por ejemplo, andan en sus predicaciones diciendo es que Dios es tan bueno, la compasión, la misericordia de Dios es tan bueno, que sí se pueden dos personas que son homosexuales que se amen. Lo dicen obispos y cardenales. No, si lo dijo este obispo es muy bueno, porque es muy servicial, es una bondad. No, así sea la bondad en pasta, o como le pasó con este grupo Lazos de Amor Mariano en Colombia, le pasó a la gente acá en Colombia, que dijeron, pueden votar por Rodolfo Hernández. No importa, sabemos que es tibio en las propuestas políticas y la tibieza de las propuestas políticas, matrimonio igualitario,
Y aunque lo niegan, pero ahí están los mismos comunicados de ellos, están ahí donde lo dicen. ¿Saben qué es lo peor? Que la gente está tan ciega que no quiere ver. Aunque es tibio y propuso el matrimonio igualitario, no importa, eso se puede hacer. Aunque es tibio y propone el aborto como ya está, lo sostiene como ya está, no importa. Y la gente no se dio cuenta que estaba apostatando de la voluntad de Dios. Yo lo viví en carne propia, hasta mismos consagrados defendiendo esa postura. Yo lo vi, eso salió a la luz. A mí me dio pánico literal. Pero yo pensaba que esta gente, sacerdotes y todo, y hasta obispos, yo pensaba que ellos eran de buena doctrina. ¿Qué está pasando, Señor, en la iglesia? Yo lo vi, lo comprobé, lo que te comprobé. Y hasta me trataban de convencer y me decían, es que usted está en un error. Pobrecito Padre Omar, lo que pasa es que usted está tan herido y tan lastimado que usted no se da cuenta que sí se puede hacer el mal para obtener el bien. Aquí en Colombia hay sacerdotes que la gente cataloga de sana doctrina y venían y me decían, padre, pero mire este padre que es muy bueno y sabe mucho y está diciendo que sí. A mí me han llamado sacerdotes a decirme, padre, es que mira, esta cosa has dado mucha confusión porque tú dices públicamente esto, ¿cuál es tu postura? Y yo les digo, mira, es esto, y les mando, yo tengo toda la fuente documentaria del magisterio de la iglesia, de la palabra de Dios, y les mando y les digo, mire, y algunos me dicen, sí, tienes toda la razón, padre, tienes toda la razón. Otros están llenos de rabia. ¿Por qué? Porque son incircuncisos de corazón y de mente. ¿Cuánta gente no fue a confesarse con los sacerdotes? Porque es una falta grave. Es que es el aborto. Es contra el 5.º mandamiento, contra el 6.º mandamiento de frente. ¿Cómo así? El aborto es un homicidio de los más graves. Ustedes y yo los católicos jamás puede venir tu mamá a decirte, ay, pero mira, es que tu hermanita está muy joven y es que qué pecado. No, mamá, ella no puede abortar. Y tienes que decírselo. Usted le falta mucha compasión con su hermanita. No, ella no puede. Bueno, pero yo ya le dije que no abortara. Pero ella me está diciendo que por lo menos le ayude, que le ayude para ir a pagar la cita con el médico que le va a hacer el aborto. O que le va a examinar para hacer el aborto. Ay, yo sí le voy a dar la plata. No, mamá, porque te haces cómplice. Tienes que decírselo. Para la preparación intelectual de un asesinato. Ay, es que a mí sí me va a pesar. Yo sí voy a ir a acompañarla. Yo le digo que no estoy de acuerdo, pero voy a ir a acompañarla porque me va a pesar. Y además eso allá le hacen un degradado y si de pronto sale bien débil y necesita acompañante. No, mamá, usted no puede ir a acompañarla porque se hace cómplice. Pero es que es mi hija, puede ser su hija. Pero ella va a ir a cometer un asesinato. Pero va a salir muy mal y va a quedar en peligro su vida porque ella quiere. Vivir en la verdad como vivió Esteban nos tiene que hacer de una sola talla ante el Señor. Y este es un momento precioso. A mí me encanta porque el Señor está sacando a la luz todo. Los que verdaderamente dicen que aman al Señor, aquí se está notando, hoy se nota si verdaderamente sí lo aman o no lo aman, si están por Él o no están por Él, si quieren dar la vida por Él o no, como Él la dio por nosotros. Cristo sabía que se exponía cuando tomó el riesgo de enseñarnos cómo debíamos vivir. Él sabía que lo iban a matar. Pero Él dijo, por salvar a Omar y por mostrarle a Omar cuál es el camino correcto y cuál es el camino adecuado, por mostrarle a Omar para que él vea la luz, yo me hago matar, no me importa, con tal de que él vea claro qué es lo que debe hacer en su vida. Y yo le doy gracias a mi Señor, que hoy mirándolo a Él, sé cuál es el sol que nace de lo alto y la luz que vino a iluminarme. Menos mal, yo no necesito la luz
de las criaturas, sino la luz del Señor. Hay un filósofo que se llama Diógenes, fue la época de Aristóteles y la época del gran conquistador Alejandro Magno. Y dicen que este hombre era un rebelde a todas las propuestas del Estado, políticas y filosóficas del momento y religiosas, porque veía tanta incoherencia que dijo, y entonces este hombre andaba con una linterna, y cuentan de él que decía, busco un hombre, y se fue a vivir a los lugares solitarios, y le hablar, y cuando la gente venía a pedirle consejo era muy sensato porque le decía, vea, ustedes tienen que vivir así, no se pueden ajustar al relativismo, esto, y entonces comenzó a tener fama de sabiduría, y Alejandro Magno escuchó hablar de él, el gran Alejandro Magno, el grande, y fue un día a verlo, y dijo, porque le daba pesar de que él estuviera por allá solo viviendo, le decían el perro, porque no se ajustó a vivir en las necesidades mundanas, sino que vivía solo en una cueva. Entonces Alejandro Magno lo vio así, como todos, con la ropita rotica y todo eso, y le dijo, he venido porque quiero ayudarte, dime en qué te puedo ayudar. Y dice que se le puso frente y le dice, si me quieres ayudar no me estorbes, quítate que no me dejas ver el sol. Hay propuestas que son un estorbo para llegar a la vida eterna. Y hoy lo está diciendo el Señor en el Evangelio. Cuando papá y mamá no se ajustan, no se unen a ayudarme a llegar al cielo, en vez de ser una ayuda, son un estorbo. Cuando yo tengo un amigo de camino, un compañero, una compañera, un hermano, una hermana, y no me están ayudando a llegar al cielo, y no me motivan para que yo llegue al cielo, para que yo le sea fiel a Cristo, son un estorbo. Un completo estorbo. Y por eso nosotros tenemos que estar decididos a perderlo todo. Yo le digo a mi hermanita que es religiosa, le digo, usted me sirve en la medida que me ayude a buscar la santidad. El día que no me motive a eso, no me sirve. San Ignacio dice que hacemos uso de las cosas creadas tanto cuanto nos sirvan para llegar al fin último para el cual fuimos creados. Y yo sé que el amor más grande que yo pueda tener por mi hermanita religiosa es el testimonio de amor por Cristo. Así ya no me crea en esta tierra. El testimonio más grande que le puede dejar un padre de familia a esa esposa y a esos hijos es el amor por Cristo y la fidelidad por Cristo. Porque cuando ellos estén ciegos, metidos en la oscuridad, en el infierno del error, se van a dar cuenta y dicen, papá fue fiel y él encontró la salida por ahí. Y yo también voy a hacer lo mismo. El mayor tesoro que puede dejar una mamá es el testimonio de amor por Cristo, a sus hijos, a su esposo. La mayor ayuda que le podemos dar a esta humanidad tan perdida hoy es el testimonio de amor por Cristo. Y cuando muramos por esta verdad y lo entreguemos todo por esta verdad, nos van a creer después de muertos, lógicamente, ¿sí? Porque es allá donde vamos a demostrarles que sí lo amábamos de verdad. Porque el amor se demuestra con la vida, no con las palabras. Al padre Omar le van a creer cuando dé la vida por esto. Y a nosotros religiosos y religiosas nos van a creer cuando demos la vida por esto, como Esteban. ¿Por qué le creemos hoy? Celebramos felices porque dio la vida por esto. De resto es pura fanfarronería. Y no nos dejemos deslumbrar por la fanfarronería. No nos dejemos entretener en la fanfarronería y en la algarabía de lo externo, que no todo lo que brilla es oro. Y hoy hay muchos que les gusta, mantienen el pañito ahí dándole brillo a la fantasía. Y dele, sí, y se la pasan todo el tiempo dándole brillo a la fantasía, mostrándose con falsas apariencias de humildad, de obediencia, de amor, de compasión. Eso es darle brillo a la fantasía, sí. Pura falsedad, porque eso es muy fácil mostrarles,
Ay, con las caritas así, venga, ¿qué le ayudo? Dime, pues, ¿dónde te pongo? ¿Quieres que te ponga aquí, aquí? Y se revientan por poner a la gente aquí y allí. Pero espere un momentico, nosotros los cristianos sabemos que estamos como ovejas en medio de lobos. Hay que mirar si lo hacen por amor al Señor o por qué. O porque la gente tenga una buena imagen de ellos, para vender una buena imagen. Porque si eso no es de Dios. Eso no es evangélico. Eso es más mundano con un paso a lo demoníaco. Menos mal nosotros los católicos cristianos hacemos las cosas por Cristo. Hasta a veces de parecer incómodos, pero es por Cristo, por causa mía. Los van a odiar, Jesús nos lo dijo. Eso lo entiende un niño de 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, démosle gracias al Señor. Nosotros somos unos privilegiados tener la oportunidad de tener un testimonio como el de Esteban hoy, para motivarnos, para darlo todo por el Señor. El cielo está más cerca de nosotros de lo que nos lo imaginamos. De hecho, aquí en la Eucaristía ya se nos abrieron las puertas del cielo y estamos con el Señor, y Él es nuestro descanso, es nuestra alegría, es nuestro todo, es nuestra fortaleza. ¿Qué más le podemos pedir nosotros a la vida? Yo a veces tengo a Jesús, a veces no todos los días, en mis manos y lo miro y le digo: Jesús, es que yo tengo lo más importante acá, lo más grande. Yo lo miro y digo: Jesús, no hay nada más grande que tu presencia, nada. Y yo estoy aquí contigo. Es un privilegio estar uno ante el más importante y con lo más importante. Eso no tiene precio, es lo único que lo salva a uno. Eso a mí me llena de dicha el corazón sacerdotal. A mí no hay nada que me plenifique más que eso. Y para acabar de ajustar en la consagración, digo: ay, Jesús, ahora eres tú quien vas a hablar en mí. Estás en mí. No por mérito, por pura bondad y misericordia de Él. Nosotros somos unos privilegiados. Y en un momento donde la gente está tan ciega, hay gente hoy, a esta misma hora en misa, mirando el reloj a ver a qué hora se termina. Y otros anhelando estar con el Señor y descansar con Él. Es una paradoja, ¿sí? Sacerdotes mirando cómo celebran rápido para huirle al cielo, imagínense, a lo que su corazón está anhelando. Es una paradoja. No hay nada más grande que el Señor y su presencia en la Eucaristía. Y nosotros no lo merecemos, pero Él en su inmensa bondad viene a estar y a quedarse con nosotros. Creamos para que disfrutemos de estas loterías que el Señor nos da en estos tiempos tan difíciles.